Hola a todos, bienvenidos a un episodio de nuestro podcast sobre temas legales y derechos sexuales y humanos. Soy Adrián y junto con Sabela vamos a abordar un tema delicado y sumamente importante, el abuso sexual y los delitos relacionados que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, de Ecuador, específicamente entre los artículos 164 y 175. Bueno, así es. Hoy desglosaremos las disposiciones legales que sancionan estos delitos, básicamente enfocándonos en cómo la ley protege a las víctimas y qué consecuencias enfrentan, quienes cometen estos abusos. Creo que es un tema que lamentablemente sigue afectando a muchas personas en nuestra sociedad y bueno, por eso es esencial que entendamos cómo se aplican las normas. Justamente es muy importante entender cómo se aplican estas normas. Y estos artículos no solo tratan sobre el abuso sexual, sino también sobre otros actos que atentan contra la integridad sexual de las personas y el derecho que tienen para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Hablaremos de delitos como la inseminación no consentida, el acoso sexual y, por supuesto, el abuso sexual en sus distintas formas. Bueno, y además podremos ver cómo estas leyes se aplican de una manera especial, cuando las víctimas son menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. La legislación ecuatoriana es muy clara de proteger a los más indefensos y bueno, las penas son mucho más severas en estos casos. Empecemos con el artículo 164. Este artículo regula lo que se conoce como inseminación no consentida. Aquí se habla básicamente de una violación a la integridad sexual de las personas al forzar una inseminación sin su consentimiento. La pena para este delito es de 5 a 7 años de prisión. Y como mencionaste anteriormente, si la víctima es menor de edad o si es alguien que no puede resistir o comprender plenamente lo que está ocurriendo, la sanción aumenta de 7 a 10 años. Esto es particularmente importante porque refleja cómo la ley toma en cuenta, bueno, la vulnerabilidad de la víctima. Y bueno, las personas con discapacidades, por ejemplo, o menores de edad, no siempre pueden dar su consentimiento informado. Y bueno, y por eso las penas son más severas cuando estas personas son las víctimas. Sí, me parece interesante este tema. Y de aquí avanzamos al artículo 165, que sanciona la privación forzada de la capacidad de reproducción. Este delito ocurre cuando alguien sin consentimiento de la persona le priva de la posibilidad de reproducirse, ya sea mediante una cirugía o cualquier otro procedimiento. Las penas aquí son más severas, van de 7 a 10 años de prisión, pero si la víctima es menor de edad, puede alcanzar hasta los 13 años. Bueno, exactamente. Es por eso que es esencial que la ley proteja este tipo de derechos, la capacidad de decidir sobre tu propio cuerpo. Es un derecho humano fundamental. Y bueno, cualquier intento de quitar ese derecho debe ser castigado severamente. Efectivamente, me parece que deben ser castigos severos cuando no te dejan escoger sobre tu propio cuerpo. Y dado esto, podemos avanzar al artículo 166, que aborda el acoso sexual. Este tipo de acoso ocurre cuando una persona utiliza su posición de poder para solicitar favores sexuales de alguien que no puede negarse fácilmente. La pena para el acoso sexual es de 1 a 3 años de prisión, pero nuevamente, si la víctima es menor de edad o tiene algún tipo de discapacidad, la pena aumenta de 3 a 5 años. Y aquí hablando sobre el desequilibrio de poder, es bastante clave. Muchas veces el acoso sexual ocurre en entornos laborales o educativos, donde la persona acosada siente que no tiene opción más que aceptar el acoso para, bueno, así poder evitar represalias o perder su trabajo, por ejemplo. Siento que es crucial que la ley sea firme con estos casos para proteger a las víctimas y enviar un mensaje así claro a los abusadores. Sí, justamente esto es algo que se ve mucho hoy en día, que las personas abusan de su posición y su poder para aprovecharse de las demás personas. Partiendo de esto, podemos avanzar a la siguiente parte de esta sección, que es el artículo 170, que tipifica el abuso sexual. Este delito ocurre cuando alguien comete un acto sensual en contra de la voluntad de la víctima, sin llegar a la penetración. La pena para este delito es de 3 a 5 años de prisión. Pero como en todos los demás, si la víctima es menor de 14 años y sufre daños permanentes a consecuencia del abuso, la pena sube de 5 a 7 años. En casos extremos, cuando la víctima es menor de 6 años, la pena puede llegar a 10 años de prisión. Y bueno, como podemos escuchar, este artículo es clave para comprender cómo la ley ecuatoriana
trata de, como decir, proteger a los menores de edad y bueno, los niños y niñas son especialmente vulnerables y bueno, cualquier forma de abuso sexual contra ellos es tratada con la máxima severidad. Este artículo también refleja cómo se tienen en cuenta el daño psicológico y bueno, también físico que estos actos pueden causar a un largo plazo. Sí, justamente es muy interesante ver cómo se prevalece la integridad mientras más menores sean. Y me parece importante también que hay formas en las que deberían hacer que traten de enmendar en cierta forma lo que han hecho. Entonces, siguiendo con este tema, el artículo 173 nos refiere a un delito que ha crecido mucho en los últimos años, el contacto con menores con fines sexuales a través de medios electrónicos. Aquí hablamos de cuando alguien intenta establecer contacto con menores a través de Internet u otros medios digitales, con la intención de cometer abuso sexual. Las penas aquí van de 1 a 3 años de prisión, pero si se utiliza coacción, intimidación o engaño, las sanciones pueden ser mayores y más severas. Bueno, creo que es un tema quizás muy actual, dado al uso masivo de Internet y de las redes sociales. El grooming, como se le conoce en muchas partes del mundo, es una forma de abuso sexual que bueno que se ha multiplicado con el acceso a la tecnología, por así decirlo. Los depredadores aprovechan la inocencia y vulnerabilidad de los menores en estos espacios virtuales y es fundamental que existan leyes específicas como este artículo para solucionar este como que tipo de comportamientos. Me parece interesante que en los últimos años ha venido creciendo una nueva forma en la que se puede dar el abuso sexual. Y bueno, finalmente avanzamos a los artículos 174 y 175. Aquí se establecen las normas relacionadas con el procedimiento de sanciones y cómo se garantiza el derecho al debido proceso para todas las partes involucradas en estos casos. La ley asegura que tanto la víctima como el acusado tengan la oportunidad de presentar pruebas y defenderse en un juicio justo. Bueno, como dice Adrián, este es un aspecto fundamental del sistema judicial, porque aunque estamos hablando de delitos muy graves, el debido proceso como que garantiza que se investigue a fondo y que claramente se respeten los derechos tanto a las víctimas como de los acusados. Finalmente, ya para concluir, creo que esos artículos del COIP nos muestran cómo la ley ecuatoriana está diseñada para proteger a las personas de los delitos sexuales, especialmente a los menores y a los más vulnerables, como se pudo ver en las penalizaciones que tienen las personas que cometen los actos, dependiendo de las edades varía. Es importante que todos sepamos que la ley está de nuestro lado y que quienes cometan estos delitos enfrentarán penas severas. Exacto. Bueno, es claramente esencial que sigamos promoviendo la conciencia y la educación en torno, bueno, a estos temas que son muy serios. Conocer nuestros derechos y cómo actúa la ley es el primer paso para prevenir el abuso y protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean y a quienes queremos. Bueno, me gustaría igual que recuerden que siempre hay canales para denunciar estos delitos y que la justicia, bueno, está ahí para respaldar siempre a las víctimas. Sí, justamente es muy importante recalcar a las personas que hay muchos canales ahora, es más fácil que se puedan denunciar estos delitos, tienen que recordar que no están solos y quisiera agradecerles por acompañarnos en este episodio. Eh, Hasta la próxima y recuerden que la información es poder. Hasta la próxima. Gracias, Adrián. Gracias, Abela.